Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les narrará diferentes libros e historias. Hola, solo pasaba para decirles que ya somos 1000 suscriptores. ¡Yay! Ahora continuaremos con nuestro video. En esta ocasión vamos a continuar con el resumen de En las montañas de la locura, de 1931, por H.P. Lovecraft. 5. Creo que ambos dimos un grito en el que se mezclaba la admiración, el terror, la angustia y la incredulidad. Si logramos conservar el uso de nuestras facultades, se debió, sin duda, a que atribuimos enseguida el espectáculo a alguna causa natural. Pensamos probablemente en las rocas grotescas del Jardín de los Dioses en Colorado, o en las peñas batidas por el viento y fantásticamente simétricas del desierto de Arizona. Hasta imaginamos quizás que se trataba de un espejismo similar al que habíamos visto al acercarnos por primera vez a aquellas montañas alucinantes. Tuvimos que haber elaborado esas normales hipótesis al contemplar aquella meseta ilimitada, marcada por los vientos, y aquel laberinto infinito de rítmicas masas de piedra, geométricamente regulares y de enorme tamaño, que alzaban sus cimas aplastadas sobre el glaciar de no más de 150 metros de profundidad. El efecto que causó entre nosotros aquella escena monstruosa es indescriptible. Era indudable que había allí una clara violación de toda la ley natural. Allí, en una meseta increíblemente antigua, a una altura de 6000 metros, en un clima que había hecho de esta región algo inhabitable, durante los últimos 500.000 años, se extendía hasta donde llegaba la vista una acumulación de construcciones que solo la desesperación podía atribuir a otra causa que a un ser consciente. Habíamos rechazado desde un comienzo la idea de que las murallas y los cubos de la cordillera no tuviesen un origen natural, y ni siquiera habíamos considerado el asunto. ¿Cómo podría ser de otro modo cuando en la época en la que esta región se había convertido en un reino helado, el hombre apenas se diferenciaba de los monos superiores? Pero ahora algo irrefutable nos sacudía la razón, pues estas masas ciclópeas de bloques cuadrados, curvos y angulares, tenían ciertas características que impedían todo engaño consolador. Se trataba, muy claramente, de la ciudad que se nos había aparecido en aquel espejismo, pero dotada ahora de una realidad objetiva e ineluctable. Aquel maravilloso portento tenía, pues, al fin y al cabo, una base material. Una capa horizontal de polvo de hielo suspendida en el aire había servido para que estas construcciones de piedra proyectaran su imagen por encima de las montañas, en virtud de unas simples leyes de reflexión óptica. Naturalmente, la aparición retorcida y exagerada había mostrado algunas cosas que no había en la fuente real, pero ahora, sin embargo, las construcciones nos parecían más amenazadoras y odiosas que aquella imagen distante. Solo la increíble o inhumana proporción de estas vastas torres y murallas había evitado que desaparecieran destruidas por las ráfagas que habían barrido la meseta durante cientos de miles de años, o quizás millones. Corona mundi, techo del mundo. Las frases más extravagantes nos venían a la boca mientras contemplábamos el vertiginoso espectáculo. Volvieron a mi mente aquellos horribles mitos primitivos que no podía olvidar desde que había llegado a este mundo antártico. La demoníaca meseta de Leng, el Mi-Go o abominante hombre de las nieves del Himalaya, los manuscritos nacóticos como sus prehumanas implicaciones, el culto de Cthulhu, el Necronomicon y las leyendas hiperbóreas acerca del informe Satowa, y la aún más horrible estrella asociada con esta semientidad. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, a la derecha y a la izquierda, y a lo largo de los bajos contrafuertes que la separaban de las montañas, sin cambiar de tamaño. Solo advertimos una interrupción un poco a la derecha del paso por el que habíamos venido. Nos encontrábamos, por azar, ante una parte de algo de incalculable extensión. Los primeros contrafuertes estaban salpicados por unas grotescas estructuras de piedra,
y unían la terrible ciudad a los ya conocidos cubos y muros, que eran evidentemente los puestos de avanzada de las montañas. El anónimo laberinto de piedra estaba formado en su mayor parte por murallas de 3 a 40 metros de altura y 1,5 metros de ancho. Los grandes bloques de piedra tenían hasta 2,5 metros de largo. Sin embargo, en algunos lugares los muros habían sido labrados directamente sobre una formación precámbrica y los edificios, de un tamaño muy desigual, se ordenaban conformando inmensos paneles o como estructuras independientes y más pequeñas. La forma general tendía a ser cónica, piramidal o truncada, aunque había también muchos cilindros y cubos perfectos, racimos de cubos y otras formaciones rectangulares. Algunos edificios en forma de estrella sugerían vagamente las fortificaciones modernas. Los constructores habían usado con habilidad y abundancia el principio del arco, y en otro tiempo las cúpulas habían sido quizás numerosas. El conjunto había sido considerablemente alterado por los vientos y lluvias, y en la capa de hielo en la que surgían las torres se acumulaban bloques de piedra y restos inmemoriales. Donde el hielo era transparente podíamos ver las partes más bajas de las gigantescas estructuras, y notamos que varios puentes unían las torres a distintas alturas del suelo. En los muros exteriores se advertían las huellas de otros puentes desaparecidos. Un examen más atento reveló innumerables ventanas. En algunas se habían petrificado las persianas de madera, otras bostezaban siniestramente. Muchas de las ruinas, como era natural, carecían de techo y los bordes superiores habían sido redondeados por la erosión, pero algunas construcciones cónicas, piramidales o protegidas por los edificios de mayor altura se conservaban intactas. Con los gemelos de campaña pudimos observar unas decoraciones escultóricas dispuestas en bandas horizontales, decoraciones que incluían aquellos curiosos dibujos de puntos cuyas presencias en las piedras de esteatita verde adquirían ahora un mayor significado. En algunos lugares la capa de hielo había crecido por alguna razón geológica y las construcciones se habían derrumbado. En otros, la piedra había sido arrastrada hasta el nivel de la capa de hielo. Una larga zona que se extendía desde el interior de la meseta hasta un acantilado de los contrafuertes, a 1,5 kilómetros del paso por el que habíamos venido, estaba totalmente libre de construcciones. Tenía que ser, pensamos, el curso de un río que, en la época terciaria, hacía millones de años, había atravesado la ciudad para desaparecer en algún prodigioso abismo subterráneo de la cadena montañosa. Indudablemente, esta era una región de cavernas hondonadas y subterráneos secretos inaccesibles para el hombre. Cuando recuerdo nuestro estupor al encontrarnos ante aquel monstruoso sobreviviente de unas épocas que habíamos creído prehumanas, me maravilla pensar que hayamos conservado el uso de la razón. No podíamos ignorar que la cronología, la ciencia o nuestra propia mente estaban sufriendo allí una horrible distorsión. Sin embargo, logramos mantener el equilibrio necesario como para guiar el aeroplano. Observamos minuciosamente diversas cosas y tomar toda una serie de fotografías. En lo que a mí se refiere, fui ayudado por mi vocación científica, pues a pesar de la inquietud y el temor que me dominaba, sentía la imperiosa curiosidad de indagar estos antiguos secretos, averiguar qué seres habían habitado allí y qué papel habían desempeñado en el mundo, pues esta no era una ciudad común. Tenía que haber sido el nudo central de un increíble y arcaico capítulo de la historia de la Tierra, cuyas ramificaciones, recortadas vagamente y solo en los mitos más oscuros y misteriosos, había desaparecido de un modo total en el caos de las convulsiones geológicas anteriores a la aparición del hombre. Comparada con esta megalópolis paleógena, Atlantis y Lemuria, Comorión y Usuldarum y Olatoe en el país de Lomar, parecían ciudades de hoy, ni siquiera de ayer. La ciudad solo podía relacionarse con horrores como Valusia, Rili, Ib en las tierras de Mnar y la ciudad anónima de Arabia desierta. Mientras volábamos sobre esta acumulación de torres titánicas, mi imaginación rompía todos los límites y asociaba fantásticamente este mundo perdido con las pesadillas inspiradas por los sucesos del campamento. El depósito de combustible de nuestro avión
para evitar un peso excesivo, no había sido llenado del todo. Teníamos por lo tanto que ser algo prudentes en nuestras exploraciones. Volamos, sin embargo, bastante tiempo, luego de descender hasta una capa de aire donde apenas se sentían los efectos del viento. La cordillera no parecía tener límites y lo mismo ocurría con la ciudad de piedra que bordeaban los contrafuertes. Volamos casi 100 kilómetros a la derecha y a la izquierda y no notamos ningún cambio en aquel vasto y pétreo laberinto, extendido como un cadáver sobre los hielos eternos. Había, sin embargo, algunos accidentes de gran interés, como las estructuras que adornaban el cañón ocupado por el antiguo río. Las paredes de la entrada habían sido esculpidas hasta simular 2 gigantescos pilones, y los motivos, parecidos a toneles, despertaron en nosotros recuerdos funestos. Vimos también unos esparcidos abiertos en forma de estrella, evidentemente plazas públicas, y notamos varias ondulaciones en el terreno. Las colinas habían sido ahuecadas y convertidas en algo así como edificios, pero había por lo menos 2 excepciones. Una de ellas había sido atacada de tal modo por la erosión que era imposible saber qué se había alzado en su cima. La otra tenía aún un fantástico monumento cónico, esculpido directamente en la roca, y algo similar a la tan conocida tumba de la serpiente en el antiguo Valle Petra. Comenzamos a volar hacia el interior de la meseta y comprobamos que la ciudad era mucho menos ancha que larga. Luego de unos 40 kilómetros, los grotescos edificios empezaron a esparcirse y 10 kilómetros después llegamos a una llanura virtualmente desierta. Más allá de la ciudad, el curso del río era una línea ancha en una tierra algo abrupta que parecía elevarse ligeramente hasta desaparecer en una bruma de vapores. Hasta entonces no habíamos aterrizado, pero no podíamos concebir la idea de abandonar la meseta sin haber intentado entrar en una de aquellas monstruosas estructuras. Por lo tanto, decidimos buscar algún sitio despejado no lejos del paso para bajar allí con el avión y hacer una expedición a pie. Aunque estas pendientes estaban cubiertas en parte con restos de ruinas, pronto encontramos varios lugares apropiados. Elegimos el más cercano al paso, y a eso de las 12:30 aterrizamos en un campo de nieve duro y libre de obstáculos de donde podríamos, más tarde, remontar el vuelo con facilidad. No nos pareció necesario proteger el avión con muros de nieve, pues volveríamos pronto y a esta altura apenas había vientos. Cuidamos solamente de que los esquís de aterrizaje estuviesen bien hundidos en el hielo y que las partes vitales de la maquinaria quedaran bien protegidas contra el frío. Nos despojamos de nuestros abrigos más pesados y llevamos con nosotros un pequeño equipo que consistía en una brújula, una cámara fotográfica, algunas provisiones, libreta de notas y papel, un martillo y un cincel de geólogo, algunos sacos para recoger muestras, rollos de cuerda y unas poderosas linternas de mano. Habíamos traído este equipo en el avión contando con la posibilidad de poder efectuar un aterrizaje, tomar fotografías del suelo, hacer algunos croquis topográficos y obtener algunas muestras de rocas. Por suerte, nos sobraba el papel y nos proponíamos romperlo en trozos y dejarlo caer detrás de nosotros y marcar nuestra ruta en algún laberinto en el que pudiéramos entrar. Si nos encontrábamos una caverna sin corrientes de aire, tendríamos que recurrir al método de hacer señales en las rocas. Descendimos con precaución por las pendientes de nieve endurecida hasta el laberinto de piedra que se alzaba en el oeste. Teníamos entonces el mismo presentimiento de inminentes maravillas que habíamos sentido al acercarnos al insondable paso montañoso unas 4 horas antes. En verdad, ya nos habíamos acostumbrado a la presencia de ese increíble secreto oculto tras la barrera de picos, pero la perspectiva de entrar en uno de los edificios construidos por seres conscientes quizás millones de años atrás, mucho antes de que existiese la raza humana, nos inspiraba, con sus implicaciones de anomalidad cósmica, un angustioso terror. Aunque el aire rarificado de estas alturas nos hacía muy fáciles los movimientos, no tuvimos dificultades en realizar nuestro propósito. Solo unos pasos nos bastaron para llegar a unas ruinas informes al nivel del suelo. Unos 50 metros más allá se alzaba un edificio amurallado en forma de estrella de unos 3 metros de alto. Hacia ella nos dirigimos, y cuando tuvimos los bloques ciclópeos
al alcance de la mano, sentimos que habíamos establecido un contacto sin precedentes y casi blasfemo, con épocas normalmente cerradas y vedadas a los hombres. Esta construcción de unos 90 metros de longitud máxima había sido construida con piedras jurásicas de distinto tamaño, de 2 a 3 metros cuadrados de superficie, unas ventanas con arco de 1 metro de ancho y 1,5 de altura. Se alineaban simétricamente a lo largo de las puntas de la estrella, en los ángulos interiores y a 1 metro de la capa de hielo. Al mirar a través de esa abertura, observamos que las paredes eran de 1,5 metros de espesor y que el interior de las mismas estaba adornado con esculturas dispuestas en bandas horizontales, aunque tenía que haber existido originalmente partes más bajas. La capa de hielo y nieve impedía comprobarlo. Entramos en una de las ventanas y tratamos vanamente de descifrar los casi horrendos dibujos de los muros, pero no intentamos horadar el hielo del piso. Habíamos advertido desde lo alto que en muchos edificios había menos hielo que en este. Si lográbamos entrar en alguno de los que aún conservaban el techo, encontraríamos quizás interiores libres de obstáculos. Antes de dejar el recinto, lo fotografiamos cuidadosamente y estudiamos con estupor los bloques titánicos desprovistos de cemento. Deseábamos que Peabody hubiese venido con nosotros, pues sus conocimientos de ingeniería podrían habernos ayudado a saber cómo habían sido movidos aquellos bloques en una época increíblemente lejana. El trayecto de 1 kilómetro de recorrido hasta llegar a la ciudad, mientras los vientos rugían vanamente entre los picos, nunca se me borrará de la memoria. Aquellos efectos ópticos solo eran concebibles en una pesadilla. Entre nosotros y el torbellino de vapores del oeste se alzaba aquel monstruoso conglomerado de oscuras torres de piedra, que volvían a impresionarnos como algo nunca visto cada vez que cambiaba la perspectiva. Era un espejismo de piedra sólida, y si no fuese por las fotografías dudaría aún de su existencia. El tipo general de las construcciones era idéntico al de aquel primer edificio, pero las formas extravagantes que adquiría en su manifestación urbana superaban cualquier posible descripción. Esas fotografías no ilustran, por otra parte, sino una fase o dos de la infinita variedad, la masa y lo insólito de las construcciones. Había formas geométricas para las que Euclides apenas hubiese encontrado nombre, conos truncados a muy diversas alturas y con todas las irregularidades inimaginables, terrazas provocativamente desproporcionadas, agujas con raras protuberancias bulbosas, columnas rotas en curiosos grupos, estrellas grotescas de 5 brazos. A medida que nos acercábamos podíamos ver bajo el hielo transparente algunos de los puentes tubulares que unían entre sí a diversas alturas los edificios irregularmente distribuidos. No parecía haber calles, el único espacio abierto se encontraba a la izquierda, a 1 kilómetro de distancia, en el lugar donde el río había atravesado la ciudad en su camino hacia las montañas. Nuestros gemelos de campaña mostraban que las bandas horizontales de esculturas y puntos casi borradas eran muy abundantes y casi podíamos imaginar el aspecto que la ciudad había tenido en otra época. El conjunto había sido una compleja acumulación de callejuelas y avenidas retorcidas, algunas de ellas casi túneles a causa de los numerosos puentes. Ahora, extendida ante nosotros, se alzaba como un sueño fantástico recortado contra una niebla oriental en cuyo extremo norte el sol bajo y rojizo se esforzaba por lanzar algunos rayos, y cuando por un momento el astro encontraba algunas nubes más densas, la escena se poblaba de sombras y adquiría un aspecto, no sé por qué, amenazador. Hasta el sonido del viento en las montañas parecía tener un carácter de voluntaria malignidad. Un poco antes de llegar a la ciudad, la pendiente se hizo más abrupta y un amontonamiento de bloques de piedra nos hizo pensar que allí se había alzado en otro tiempo una terraza. Bajo la capa de hielo, discurrimos, tenía que haber unos escalones o algo equivalente. Cuando llegamos al fin a la ciudad misma, arrastrándonos sobre los restos de unos muros y estremeciéndonos ante la proximidad de aquellos edificios, quizá tambaleantes, nuestras sensaciones fueron tales que aún hoy me maravilla que hayamos podido conservar la serenidad. Danforth estaba francamente nervioso y comenzó a formular unas hipótesis fuera de lugar, a propósito de los sucesos del campamento.
Yo mismo no podía dejar de sentir que la supervivencia de esta antiquísima pesadilla imponía ciertas conclusiones, pero Danforth era excesivamente imaginativo, y en una calle cubierta de escombros creyó ver una huella sospechosa. De cuando en cuando se detenía para escuchar, según él, un sonido semejante al viento en las montañas, pero, aunque perturbador, también diferente. La incesante presencia de aquella estrella de 5 puntas tanto en la planta de los edificios como en los pocos arabescos que aún había en los muros tenía algo de siniestro que no podíamos olvidar y nos dejaba entrever, aunque en nuestro subconsciente, la naturaleza de los constructores de esta ciudad maléfica. Sin embargo, nuestras mentes curiosas no estaban paralizadas y recogimos mecánicamente unas muestras de diferentes rocas. Hubiésemos deseado una colección más completa para verificar la edad del lugar. Nada en las paredes parecía posterior a la época jurásica y cromanchica, y no encontramos en todo el lugar una sola piedra que no fuese anterior a la edad pliocena. La muerte reinaba en aquel sitio desde hacía por lo menos 500.000 años, o quizás más. Mientras avanzábamos por este laberinto de piedra sombría, nos detuvimos en todas las aberturas a nuestro alcance para estudiar los interiores y ver si era posible entrar. Algunas estaban muy arriba, y otras conducían a unos restos cubiertos de hielo. Una de ellas, particularmente espaciosa, se abría sobre un abismo, en apariencia sin fondo, y sin ningún medio de descenso visible. A veces, se nos presentaba la ocasión de estudiar la madera de las persianas y quedamos impresionados ante su fabulosa antigüedad. Procedía sin duda de coníferas y gimnospermas mesozoicas, especialmente ticadáceas, cretáceas y palmeras y angiospermas del período terciario. Nada pudimos descubrir que fuese posterior a la época pliocénica. Las maderas habían sido ajustadas a las piedras, lo que explicaba que hubiesen sobrevivido a las piezas metálicas roídas por el óxido y de las que aún se veían curiosas señales. Luego de un tiempo cruzamos ante una fila de ventanas en uno de los brazos de una estrella colosal, que daba a una vasta habitación, pero el piso era demasiado bajo como para descender sin la ayuda de una cuerda. Disponíamos de ella, pero mientras no fuese necesario no queríamos realizar un descenso de más de 6 metros, ya que el aire radificado nos fatigaba bastante. Esta habitación enorme había sido, sin duda, una sala de reuniones, y nuestras linternas eléctricas revelaron la presencia de unas sorprendentes estructuras, dispuestas en los muros en bandas horizontales y separadas por otras bandas de arabescos. Tomamos cuidadosa nota del lugar, decidiendo que si no encontrábamos otro más accesible, entraríamos allí. Al fin descubrimos la entrada que buscábamos, un arco de 2 metros de anchura y 3 de alto, al extremo de un puente que se alzaba a 1,5 metros de la capa de hielo. El pasaje daba a un piso superior que todavía existía. El edificio accesible estaba formado por una serie de terrazas rectangulares situadas a nuestra izquierda, y que miraban al oeste. Del otro lado de la avenida, en el extremo opuesto del puente, se veía un decrépito cilindro sin ventanas y con un curioso abultamiento a unos 3 metros por encima del arco. El interior era muy sombrío y la abertura parecía dar a un pozo de profundidad incalculable. Un montón de escombros facilitaban el acceso al edificio situado a nuestra izquierda, pero dudamos un instante antes de aceptar esta ocasión tan deseada, pues, aunque nos hubiésemos atrevido a penetrar en este arcaico laberinto, era necesario tener más audacia aún para deslizarnos en el interior de una de las casas. La naturaleza terrorífica de este mundo era cada vez más evidente. Al fin, sin embargo, nos hicimos de coraje y entramos por la abertura. Nos encontramos en una habitación de suelo ajedrezado que parecía la antesala de otra larga habitación de muros esculpidos. Observamos que en la habitación se abrían numerosos pasajes y comprendiendo que la distribución de los cuartos podía ser de una complejidad excesiva, decidimos recurrir a los trozos de papel. Hasta ese instante nos habían bastado las brújulas junto con frecuentes ojeadas a las cimas que asomaban entre las torres, pero desde ahora tendríamos que recurrir a algo más.
Cortamos, por lo tanto, nuestras provisiones de papel en trozos de tamaño conveniente, los colocamos en un saco que llevaba Danforth y nos disponíamos a usarlos con toda la economía posible. Este método evitaría sin duda que nos extraviásemos, pues en el interior de la casa no parecía haber corrientes de aire. Si no fuese así, o se nos terminara la provisión de papel, recurriríamos al método de marcar las rocas. Era imposible adivinar cuánto andaríamos. Las conexiones que unían tan frecuentemente los distintos edificios hacían suponer que pasaríamos de uno a otro por puentes situados bajo la capa de hielo. Esta, en apariencia, apenas había penetrado en las macizas construcciones. A través del hielo transparente habíamos visto que casi no había ventanas abiertas, como si la ciudad hubiese sido abandonada voluntariamente en ese estado, cuando la capa de hielo comenzó a cristalizar las partes más bajas. Se había previsto la llegada del hielo y la población se había retirado en busca de un refugio más apropiado. Era imposible saber por ahora cómo se había formado esa capa helada. Quizás tenía como origen la presión acumulada de la nieve, o las aguas fuera de cauce del río vecino, o el descenso de algún glaciar de la cordillera. Todo era posible en este lugar. Por hoy dejaremos hasta aquí nuestra lectura. Si les está gustando, pónganlo aquí en los comentarios, los estaré leyendo. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos estaremos escuchando para la próxima. Bye.